Bueno, gracias a la facultad por brindarnos este espacio de formación y de intercambio, a Andrea Pontoriero y a toda la gente que trabaja en la organización de este congreso, que es muy importante para visibilizar un poco nuestro arte y la escena actual. Bien. Bueno, muchas gracias. Es un grupo de chicas. Hoy me han tocado alumnas, Alejandra, Adriana, Magdalena. Bien, les voy a contar un poco qué vamos a hacer hoy. Vamos a dividir este taller en dos fragmentos. En la primera parte les voy a comentar algunas nociones básicas, ¿sí?, de lo que es la escritura para teatro, lo que es la escritura teatral. Y después vamos a hacer un pequeño ejercicio que no sé si vamos a llegar a terminarlo, sí, pero vamos a intentar avanzar sobre el ejercicio, y si no quedará también para que sigan indagándolo en su casa o en esta semana, si les interesa continuar con esa escritura que comencemos. Bueno, voy a ir primero, me costó mucho, yo sola me metí en el berenjenal de hacer una introducción a la dramaturgia en 1 hora y media. Es muy difícil resumir algunos conceptos fundamentales en tan poquito tiempo, y además lo que quiero hacer hoy, que es acercarnos un poco de manera práctica, ¿sí?, también a lo que es la escritura, ¿sí? Por eso vamos a, como les contaba, vamos a dividir entonces entre este momento más teórico y un momento más práctico. Ahí estoy viendo, bienvenidos a los que se van sumando. Recién comenzamos, así que estaban en la presentación. Un poco, muy brevemente les cuento quién soy. Mi nombre es Andrea Marrazzi. Soy licenciada en dirección teatral y estoy diplomada en dramaturgia, ¿sí? Tengo formación en las distintas áreas, en escenografía, en vestuario, en producción, pero sobre todo me dedico a lo que es la docencia y la dramaturgia. Soy profe de acá de la facultad. Hola Mariela, ahí te veo. Les que quieran pueden prender la cámara, no es obligatorio, es si tienen ganas. Yo pedí que esté habilitada esta posibilidad, pero lo que voy a hacer en un rato sí es pedirles que algunos compartan lo que escriban, ¿sí? Bien, voy a empezar como con conceptos muy básicos que tienen que ver con la dramaturgia, ¿sí?, con la escritura teatral. Y a mí me gusta empezar diciendo una frase que no es mía, que es de Sacheri, que es el autor del guión del Secreto de sus ojos, que habla de que escribir es una necesidad, ¿sí? A mí me interesa mucho pensar la escritura como una necesidad. Porque en realidad lo que hacemos los escritores es un poco volcar en el papel o en la máquina algo que tenemos adentro y que necesitamos sacar, como si fuese una especie de catarsis escritural. A mí me gusta este pensamiento de la escritura, porque posibilita esta pulsión, ¿no? Seguramente si están acá es porque deben tener, como siempre, esta necesidad de llevar a la palabra, ¿sí?, esta expresión. Así como uno se ríe, como uno llora, como uno expresa con las emociones, también expresamos a partir de la escritura. Todo lo que voy a decir acá no es mío, claro, es de un recorrido que tengo en mi formación, de mis maestros, de mis maestras, de todo lo que he leído. Digo, entre mis maestros puedo mencionar a Andrés Binetti, Mariano Tenconi Blanco, Melissa Freun, y a su vez las maestras de mis maestres, ¿no? Cartoon, Monti, Susana Torres Molina, Griselda Gambaro. Bien, ¿por qué digo esto? Porque voy a decir muchas cosas que seguramente son citas de Cartoon, de Monti y de Tantanian, ¿no? Y que van un poco haciendo a la escritora que soy hoy. Bien, otra frase que a mí me gusta mucho, que la decía mucho mi profesor Andrés Binetti, que es que uno escribe lo que puede y no lo que quiere. Esto a mí me resulta súper importante a la hora de empezar a escribir, porque muchas veces tenemos como esa ambición en la escritura, ¿no?, de querer, no sé, trabajar sobre esta idea, sobre esta temática, sobre esta situación específica, y a veces
la propia escritura nos va llevando hacia otro lado. Esto es re importante también para entender que, como dice el rock nacional, de nada sirve escaparse de uno mismo, ¿no? Uno es un poco su obra, no porque uno escriba sobre su vida, ¿no? No porque el teatro vaya a ser biográfico, sino porque uno va recopilando un montón de situaciones y esas situaciones y esas emociones que uno va transitando de alguna manera repercuten en nuestra escritura. Yo tengo una anécdota graciosa que la otra vez cuando me llamaron para escribir una obra me decían, pero que no sea una obra feminista. Y la realidad es que me es complejo escribir una obra que no sea feminista. ¿Por qué? Porque yo milito hace muchos años y es parte de mi ideología. Y un poco el artista vuelca, queriendo o sin quererlo, lo que piensa en su obra, ¿sí? O critica de alguna manera lo que no comparte con su obra. Entonces, estas son cosas que son muy importantes a la hora de sentarse a escribir para no frustrarse, ¿no? Otra cuestión muy importante para los que queremos escribir tiene que ver con la lectura, ¿sí? Esto es algo que yo digo mucho en mis talleres. Escribir también es leer. ¿Leer qué? ¿Leer teatro? Sí, también, pero leer todo. E incluso cosas que escapan a la literatura, ¿sí? Por ejemplo, es muy importante tener conocimiento sobre otras disciplinas. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos sobre mundos, no trabajamos solo sobre la endogamia del teatro o del arte, trabajamos sobre diferentes universos. Por eso es tan importante poder leer cualquier cosa, leer el diario, leer lo que nos interesa. Digo, ahora que tenemos tanto acceso para la información, estar todo el tiempo en constante vinculación a diferentes temáticas que lo que hacen es abrirnos, ¿no? Los temas y poder justamente tener más variedad de mundos y de universos para crear. Y una cosa más, para no frustrarse a la hora de escribir, es entender que escribir es corregir. Y esto es algo que si alguno ha tenido alguna otra experiencia en escritura, seguramente lo han escuchado, que escribir es corregir. Y es algo que yo lo he escuchado como alumna, lo digo en mis talleres, me lo digo a mí misma a la hora de escribir, pero la realidad es que es lo más tedioso, ¿sí? ¿Y por qué digo que escribir es corregir? Porque es muy interesante a la hora de empezar, de soltar, digamos, las palabras en el papel o de volcar en el teclado lo que uno quiere expresar, es muy importante soltar en ese momento la crítica, ¿no? Es como si hiciésemos una escritura lo más desprejuiciada posible, ¿sí? Que si tipeo mal, si tengo errores de ortografía, si no puse la negrita donde la quería poner o la itálica como la quería poner, no importa. Escribo, vuelco, ¿sí? Sobre el papel o sobre el teclado. ¿Por qué? Porque lo interesante después es, con un tiempo, volver a ese material, revisarlo y corregir. Esto es algo que yo recomiendo mucho, ¿sí? La corrección del material, porque es quizás lo más aburrido, o sea, lo más interesante y donde estamos con la libido más fuerte es cuando justamente hacemos esa primera escritura, esa escritura más violenta. Pero la corrección es una parte muy importante, ¿sí? Porque es donde justamente vamos al detalle, nos figuramos en ver el estilo, empezamos a pensar en detalle a esos personajes, ¿sí? Entonces, para mí, todas estas cosas, todas estas cuestiones son muy importantes para pensarlos previamente, ¿sí? Y no frustrarse. Otra cuestión que a mí me parece muy importante tiene que ver con la curiosidad, que es un poco asociado a lo que les decía de la lectura, la curiosidad por diferentes mundos y por la investigación y la indagación, porque escribir también es investigar, ¿sí? Cuando nos metemos con determinados personajes que quizás tienen dialectos incluso distintos a los nuestros, es muy importante la investigación, ¿sí? La investigación de esos mundos. Por eso escribir es un proceso que es lindo, pero que un poco toma al escritor o a la escritora, porque no es solo esas 2 horas, 3 horas, 4 horas que nos sentamos en la computadora y escribimos,
sino es también justamente todo este tiempo de investigación, soñar con lo que estamos escribiendo, despertarnos y tener el blog al lado para escribir, armar una especie de ritual de escritura, porque eso también es importante, generar ese espacio para que, no creo mucho en la inspiración, ¿no? Pero para que aparezca de alguna manera esa creatividad disponible. Bien, si quieren, mientras voy hablando, para que así también voy pensando con ustedes, me gustaría que algunos de ustedes, o todos, me pongan de qué disciplinas vienen. Si vienen de la actuación, si vienen de la escritura, si vienen de, no sé, si se dedican a otra cosa, pero les interesa el arte y la escritura, como para conocerles un poco antes de leerlas, ¿sí? Creo que seguimos siendo chicas todavía, así que voy a hablarles a las chicas. Bien, por otro lado, otras preguntas que nos podemos ir haciendo cuando vamos a ir avanzando sobre el texto tienen que ver con para qué estoy escribiendo, para quién y cómo voy a seguir escribiendo. En el cómo yo trabajo con imagen, ahora lo voy a explicar un poco más adelante, pero no con ideas, ¿sí? Esto es una postura particular que tenemos muchas dramaturgues que nos dedicamos justamente a la escritura teatral, que tiene que ver con escribir a partir de la imagen, y es algo que vamos a transitar ahora en un ratito. Antes de eso, pensemos que lo que estamos hablando hoy son de textos convencionales. ¿Por qué? Si pensamos en el origen del teatro occidental, ¿sí? En un teatro clásico, nos vamos a encontrar desde esos primeros textos griegos, ¿no? hasta el teatro contemporáneo y el teatro posmoderno, nos vamos a encontrar con una diversidad en la escritura teatral muy amplia. Lo que vamos a tener en cuenta hoy es una escritura más clásica, ¿sí? Y cuando hablo de clásica, sí, me refiero al señor Aristóteles y a las unidades dramáticas de las que tanto hablamos, ¿sí? Que tienen que ver con la unidad de tiempo, la unidad de lugar y la unidad de espacio y la unidad de acción. Porque es importante pensar en que toda obra, ¿sí? Clásica o que se configura como obra realista, tiene una estructura dramática que seguramente algunos conocerán más que otros, que tiene que ver con esta idea de conflicto, ¿sí? De personajes con objetivos y un conflicto. Esto es un poco lo que vamos a buscar hoy, este tipo de dramaturgia, porque, como les decía, veremos que la dramaturgia ha sufrido distintos cambios a lo largo de su historia. Bien, otra cosa que me importa mucho transmitirles es esta diferencia, porque hablamos de dramaturgia y de escritura teatral, ¿sí? Subrayo, frente a otras escrituras también creativas, como pueden ser las narrativas, la poesía, ¿sí? El cuento, la novela. Porque justamente esta diferencia entre narrativa y dramaturgia tiene que ver un poco con que el teatro es escrito para ser representado, ¿sí? No es un texto, si bien, digamos, lo podemos leer y lo leemos y disfrutamos mucho su lectura, es un texto que está concebido para ser visto y oído, ¿sí? Teatro viene de ver, o sea, es un texto que es permeable a que sea representado. Por eso vamos a ver que el texto teatral, por lo general y en un gran porcentaje, se escribe en presente, ¿sí? Tanto las acotaciones, que ahora voy a ahondar en eso, como los diálogos, se escriben en presente. ¿Por qué? Porque si ustedes leen, ahora vamos a ver un ejemplo, una obra de teatro, ya desde la descripción, esa obra está en tiempo presente. ¿Por qué? Porque está sucediendo mientras nosotros la vamos leyendo. ¿Y por qué es así? Porque va a estar sucediendo mientras está siendo representada. Entonces es siempre en presente, distinto de la narrativa, que también se puede escribir en presente, pero por lo general hay un narrador, justamente, que retoma una situación del pasado.
Otra cuestión, si tienen alguna duda o algo que les interesa preguntar o algo, pueden usar el chat y ya les digo, si me quieren contar un poco de dónde vienen, si vienen de la actuación, si vienen de la escritura, eso me interesa como para saber un poco quiénes están del otro lado ahí acompañando y escuchando. Otra cuestión que vamos a tener en la escritura teatral tiene que ver con diferenciar lo que se dice de lo que se hace, ¿sí? A lo que se dice, a lo que dicen estos personajes, vamos a llamarlo diálogo, ¿sí? Y a lo que hacen le vamos a llamar acotación. La primera acotación de un texto que tiene que ver con la descripción del espacio, la descripción de los personajes y a veces la descripción de esa situación o de ese accionar de los personajes, esa primera acotación le vamos a llamar didascalia, ¿sí? Y vamos a ver que a lo largo del texto, junto a los diálogos, van a poder desplegar distintas acotaciones que pueden ser de modo o de acción, que son indicadores para la actuación y para la puesta en escena. ¿Y por qué digo indicadores? Porque a hoy sabemos que hay mucho de eso que el personaje hace que es creado también por el actor, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es indicar de alguna manera el modo en el que uno cree que debería estar dicho ese texto. Pero también es interesante ver a veces lo que sucede finalmente en la representación de ese texto cuando el actor toma, ¿sí?, el personaje y va creando también su propio accionar o su propio modo de decirlo. Bien, después cuestiones más de estructura que tienen que ver con que hay obras que están separadas en acto, cuadro y escena, hay obras que están separadas solo en escena. Por lo general se entiende que la estructura más clásica son 3 actos, ¿sí?, que están separados en introducción, nudo y desenlace, que tienen a su vez escenas, que las escenas están diferenciadas por según van entrando o saliendo personajes, y cuadros cuando se cambian los espacios. También van a ver que hay obras que son solo escenas, van a ver que hay obras que son solo actos, hay obras que, digo, la estructura del cómo se regula, digamos, o se separa una obra, también es bastante personal en esta época, ¿sí? Pero por lo general lo van a encontrar dividido en actos, escenas y cuadros. Bien. Sabemos que drama, ¿sí?, dramaturgia viene de drama y drama viene de acción. La acción es fundamental en un texto dramático, ¿sí? La acción es el gran aliado de todo dramaturgo o dramaturga. Y además de la acción, trabajamos con algo que tiene que ver con el mundo, con el universo que estamos contando, que es particular, no es general. Siempre, cuanto más particular hacemos ese mundito, hacemos ese universo, hacemos esa historia, más rico se vuelve, ¿sí? Porque van a ver lo distinto que es pensar una descripción de espacio en la cual podemos observar y llegar a ese lugar, que una descripción de espacio que dice living, punto, ¿sí? Porque cuando la descripción de espacio es muy austera, es también una decisión escritural, porque estamos permitiendo que sea un living de cualquier época, en cualquier lugar geográfico, ¿sí? A diferencia de poner, bueno, este living, ¿no? Que tiene determinada arquitectura, que corresponde a una época, un lugar geográfico, tiene objetos mobiliarios y de diseño específicos, ¿sí? Esto es interesante porque un poco lo que hace en la identidad de una obra tiene que ver con la acción y con el mundo, ¿sí?, con todo ese mundo poético y estético que vamos generando a través de la escritura. Y la acción, claramente, que es eso que los personajes, ¿sí?, van llevando adelante a través de sus objetivos, y que un poco se ve detenido por el conflicto, ¿no?
Entonces, el conflicto lo que hace es ir deteniendo la acción, generando esa tensión dramática hacia un desenlace, ¿sí? O hacia la explosión de ese conflicto. Bien, como para ir cerrando esta primera parte teórica, ¿sí? Decimos que les hablaba un poco de un ritual. Yo hoy les voy a pasar como un primer ejercicio, que es un ejercicio que a mí me gusta mucho para primeras clases, porque habilita la escritura. Entonces es un ejercicio que a ustedes les va a servir, o que ustedes van a tenerlo un poco a mano, para cuando realmente tengan como ese deseo de escribir una escena o empezar una obra, y estén como un poco frenados o frenadas frente a de qué manera empiezo a escribir, ¿sí? Algo importante es que esto que les decía del ritual, si ustedes se quieren dedicar a la escritura, les interesa dedicarse a la escritura, yo diría que un escritor escribe todos los días, ¿sí? Crea todos los días una frase, un poema, una escena, un diálogo. Está en constante vinculación, porque es como una disciplina que suele oxidarse más que otras, ¿no? Es como que cuando paso un tiempo largo sin escribir y me vuelvo a sentar a la máquina, es como que la procrastinación avanza ampliamente. Entonces es interesante hacerlo, ¿sí? A diario, de la manera que vayan pudiendo, y también generarse sus propios rituales. O sea, está quien escribe a las 3 de la tarde tomando mate, está quien escribe a las 2 de la mañana tomando una copa de vino. Sí, siempre hay como rituales que tienen que ver con lo que cada uno lo inspira o lo coloca en un lugar creativo, que no es poco, digamos. Es algo que ustedes van a ir registrando, que hacen cuando escriben, y es interesante ir construyendo ese cómo me dispongo a generar una escena. Y por último, les decía que trabajamos desde la imagen, porque la idea suele ser un enemigo. La idea genera expectativa. O sea, yo quiero escribir una obra sobre, no sé, sobre corrupción, por ejemplo. Y entonces quiero escribir una obra sobre corrupción que denuncie y critique, y le pongo a esa obra una carga que a veces es muy difícil de abordar, ¿sí? Distinto es si yo empiezo por otro lado, que es sobre una imagen. Es posible, ¿no? Trabajar en dramaturgia pensándolo como un guión cinematográfico en el cual uno va haciendo la escaleta de las escenas y ya sabe dónde quiere empezar y dónde quiere terminar. Pero hay un proceso que es el que yo trabajo, y es mucho más complejo, ¿sí? Que es dejar hablar a los personajes, dejar hablar al espacio que construyo. Como si alguno viene o alguna viene de la actuación, sabrá que, bueno, cuando uno actúa, en realidad lo que está haciendo es dejar hablar al cuerpo, justamente en ese juego escénico. En la escritura pasa un poco eso. Es como si les dijese que esos personajes en algún lado de ustedes existen, no porque sean ustedes, sino porque se van creando y saben ya qué decir. Saben qué es lo que quieren hacer, hacia dónde se dirigen cuando quieren algo, más cuando empiezan a investigar, ¿no? O sea, estoy escribiendo sobre un médico, empiezo a estudiar sobre la medicina, una entrevista a un doctor, y entonces empiezo a entrar en una línea de pensamiento propia de ese personaje, y en el proceso de escritura lo que hago es entregarme a esa voz, ¿no? Que aparece en ese personaje. Bien, esto es todo teórico y es muy lindo y es muy interesante para seguir pensando la dramaturgia, pero lo que más me interesa de hoy del taller es que nos podamos llevar algo de este ejercicio práctico, ¿sí? Así que les voy a pedir a todos que se dispongan a escribir, ya sea los que escriban a mano
a mano, si escriben desde el celular, con rapidez pueden hacerlo en sus celulares, pueden hacerlo en sus compus, pero sí lo que vamos a hacer es disponernos cómodamente, si les estoy dando este ratito para que se fijen dónde van a escribir, ¿sí? Bien, y en eso voy a pedir también algún o alguna voluntaria o voluntario que quiera compartir aquello que escribe, ¿sí? Este ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio muy simple, que justamente yo se los doy como una herramienta para posibilitarles que en el momento que quieran se puedan sentar y directamente hacer este ejercicio, ¿sí? Bien. Antes de continuar, me gustaría preguntarles si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o puede decirlo en el chat sobre lo que venimos hablando, si alguien tiene alguna pregunta antes de arrancar con el ejercicio práctico o algo que quieran comentar o algo que quieran decir. Yo no sé si, yo no, a mí me gusta mucho intercambiar, por eso esta dinámica en que tienen los mix apagados me cuesta un poquitito más. Pero si quieren pueden levantar la mano y les podemos habilitar el mix si alguien tiene alguna duda o directamente escribir en el chat. Lo que sí en algún momento voy a necesitar que intercambiemos esos materiales que van escribiendo. Por eso me gustaría saber si me escuchan bien, si van bien. Si vamos siguiendo un poco con la consigna. ¿No hay dudas sobre esto? Vamos directamente a la escritura. Ahí, gracias Ale. Ahí Ale gracias Magda. Bien, buenísimo. Entonces, vamos bien, me van siguiendo. Genial. Si te escuchamos perfectamente, bien, buen día, perfecto, gracias. Ahí me van llegando. Gracias, muchas gracias. No, porque me gusta intercambiar. Y esto del Zoom es como, saludos desde Uruguay, Adriana, qué bien, qué lindo. Bueno, yo hablo mucho de lo nacional porque, bueno, es un poco, pero bueno, es como región latinoamericana compartimos bastantes conceptos, ¿sí? Antes de continuar les voy a mostrar, ¿sí? Antes de continuar el trabajo, ¿sí? Les voy a mostrar algo que seguramente ustedes ya conocen, ¿sí? Que tiene que ver con la estructura de un texto, ¿sí? La estructura de un texto dramático. Acá les traigo un texto de Griselda Gambaro, que es, bajo mi mirada, la gran maestra, ¿sí? Junto a Susana Torres Molina. Bueno, hay muchas, pero bueno, Griselda también es una de las pioneras de la dramaturgia argentina, y que escribió en una de sus versiones, ¿sí? De otros textos, una versión de Antígona Furiosa, que se llama Antígona Furiosa, una versión de Antígona, en donde acá podemos ver cómo está, en principio, lo que les decía como didascalia, que es la primera acotación, en donde empieza a describir cuál es la situación y el espacio, y aparece, sí, luego, esto lo hace en itálica, y aparece luego lo que es el diálogo, que como ven, está la acotación de acción, ríen, Antígona los mira, fíjense que siempre en presente canta, ¿sí? El espacio también está en presente, juega con una rama, ¿sí? Todo es en presente porque mientras lo voy leyendo está sucediendo. Y los diálogos, e incluso acá aparece también un texto cantado. Bien, esto es simplemente para que veamos. Van a encontrar muchas maneras en cuanto al estilo de escritura. Hay gente que pone la didascalia entre paréntesis también, hay gente que la pone en negrita. A mí me gusta generar la didascalia en itálica y después los nombres en negrita o en mayúscula, pero eso van a ver que lo van a encontrar seguramente de distintas formas en distintos textos. Lo que sí es importante es que dentro del diálogo, antes del diálogo, se pone la acotación de modo para que el actor o la actriz pueda saber de qué manera, si tímidamente, emocionada, de qué manera dice ese texto. No siempre va a acotación de modo, es simplemente cuando siento que tengo que reforzar o sugerir, y hay autores que ni siquiera ponen acotaciones, ¿sí? De hecho, yo uno de los textos con los que gané un torneo de dramaturgia
no tenía acotaciones directamente. Es algo que se elige, pero hoy vamos a trabajar sí con acotación para ver cómo es la forma más común y también más vinculada a una cuestión de estructura dramática convencional. Bueno, vamos a continuar entonces y les voy a pedir para este ejercicio que tengan a mano algo para escribir, ¿sí? Y vamos a hacer una escritura automática. La escritura automática, por eso debería verles, pero voy a confiar, que sea lo menos racional posible. Quiero decir, obviamente va a tener un sentido, no es que escribo cualquier cosa, pero no, si están escribiendo con lapicera, traten de no quedarse como pensando, sino concentrarse en lo que tienen que escribir y que surja, ¿sí? Que salga eso. Les voy a dar unos minutitos para explicarles qué vamos a hacer en principio. Lo primero que vamos a hacer es describir un espacio, un lugar, solo un lugar. En ese lugar no hay personas, o por lo menos no hay personas todavía. Digamos, si yo describiese este espacio, podría describir que estamos en un living, en el barrio de Almagro, en el 2022, hay un cuadro de Gardel, hay una biblioteca con libros teatrales, una computadora, ¿sí? Empiezo a describir en detalle. Algo importante también para que se maximice este mundo que estoy contando, puede tener que ver con cosas que oigo o que huelo, o texturas incluso, porque si la descripción es desde los sentidos, es todavía mucho más minuciosa y genera justamente más mundo, ¿sí? Le da particularidad a este living, a esta escena. Lo que yo quiero no es que describan el lugar en el que están, sino que piensen algún espacio que les interese escénicamente o ficcionalmente. Puede ser un espacio que conozcan, ¿sí? Que lo tengan en su recuerdo, puede ser un espacio que les guste, puede ser un espacio que hayan visto en algún lugar, en alguna foto, ¿sí? Puede ser un lugar o un espacio que imaginen, un espacio completamente inventado, y puede ser un espacio incluso fantasioso, ¿sí? Que no corresponda a la realidad. ¿Por qué? Porque lo importante es que ese espacio tenga su propio verosímil, ¿sí? Genere un propio verosímil, no que sea completamente realista. Entonces, les estoy dando este tiempo para que vayan imaginando ese espacio y que traten de percibirlo en detalle. Esto que se escucha, por ahí hay voces de afuera. Recuerden que el espacio por ahora no se configura con figura humana, ¿sí? Es un espacio en el que yo veo muebles o veo cosas, o veo, no sé, si estoy en una playa, puedo ver el mar, puedo percibir la arena, puedo saber que hay una temperatura, pero simplemente es una descripción por ahora de espacio. En esta descripción de espacio todavía no hay acciones porque no hay personajes y lo describo en presente, ¿sí? Cuando describo el espacio no me pongo como narradora. Quiero decir, si tengo que describir este living, pongo living en el barrio de Almagro, ¿sí? En el cual hay una computadora con una silla de oficina, ¿sí? Hay lapiceras sobre el escritorio, describo, pero no cuento, no narro. No digo, estoy en un living, huelo, ¿no? A sahumerio, no, lo describo, se huele a sahumerio, siempre en presente, porque recuerden que el teatro, mientras lo voy leyendo, va transcurriendo. Así que esa acotación siempre en presente. Bien, como les decía, esta segunda parte va a ser dinámica y va a ser práctica. O sea que yo les voy a dar estas pautas de ejercicio y les voy a dar unos minutos para que la desarrollen y después vamos a compartir. Es muy importante que compartan a alguien, ¿sí? Lo que escribió, porque vamos a trabajar sobre esa escritura, ¿sí? Bien, entonces, les voy a dar unos 3 minutos, ¿sí? En donde yo me voy a silenciar, y lo que les voy a pedir es eso, que en estos 3 minutos 4 describan un espacio desde los sentidos.
sin narrarlo, sin ponerse a narrarlo desde ustedes, en presente y con la mayor cantidad de sutilezas posible. El espacio no tiene por qué ser, yo recién dije una playa, no tiene que ser necesariamente un espacio agradable, puede ser un espacio ominoso, ¿sí? El espacio que a ustedes les parezca interesante. Yo mientras voy hablando, ¿sí? Los que quieran pueden ir empezando, voy hablando también para que los que no van teniendo imagen por ahí la vayan buscando. Y lo que sí les pido, no se limiten a una cuestión escénica. Digo, si a mí se me ocurre la luna, y empiezo a describir cómo es la luna según lo que yo imagino y lo que tengo como imagen, y qué sonidos hay, y qué sucede en la luna, digamos, es posible. No se limiten a pensar que después lo tengo que representar, porque bueno, obviamente que el teatro es escrito para ser representado, pero al momento de escribir es importante que ustedes creen, ¿sí? Sin limitarse, porque si no siempre vamos a escribir la obra de living, ¿no? Que es lo que vamos a conseguir en todos los teatros, hay sillas, mesas y sillones. Pero digo, traten de ir un cachitito más allá y escribir sobre un espacio y describir un espacio que a ustedes les interese. Bien, son y 10 y 13, voy a hacer aleatoriamente. Le voy a pedir a algunos, si nadie se ofrece, que pueda compartir, ¿sí? Lo que describió. Bien, estos 3 minutitos yo voy a hacer silencio y les voy a pedir que en escritura automática no levanten la lapicera, si ya lo están haciendo, sigan escribiendo y no paren de escribir, ¿sí? Después corregimos. Bien, y 13 volvemos. Yo me silencio estos 3 minutos para que puedan escribir. Bueno, ahí vamos volviendo, hasta donde lleguen, ¿sí? No me dan trampa. Hasta ahí, hasta donde llegaron, después si quieren lo podemos continuar. Bien, ya tenemos todos y todas el mic abierto. Si alguien quiere hablar, puede directamente abrir su mic y hablar, lo que sí tengamos en cuenta de que hablemos de a uno, ¿sí? Para no pisarnos y para poder escucharnos entre todos y todas. Bien. ¿Alguien quiere sociabilizar así voluntariamente el espacio que escribió, que describió? ¿Alguien se ofrece voluntariamente? Ahí, Hola, Ale. buenos días. Hay dos. Alejandra Rocha es y Adriana, creo, ¿no? Hubo dos voluntarias. Es Alejandra, ¿no? Rocha y Adriana. Sí, pero que hable Alejandra. Me habló. Dale, hablamos ahí, Alejandra, Adriana y después Orlando también creo que, no sé si nos está aplaudiendo porque salimos bien en cámara o... bien. No, y después Orlando. Bueno, Ale, ¿querés comentarnos tu escritura, tu primera escritura de descripción de espacio? Dale. Es un espacio donde el tiempo corre y no. En un reloj detenido al fondo, una llave que gotea. Se escucha una radio mal sintonizada. Huele un día cotidiano, un día cualquiera. Infancias. Hay una puerta abierta, una luz tenue, el cuarto de un niño. Pero este es un ambiente que se ha de sentir frío, emocionalmente frío. Bien. Eso. Ale, ¿lo podés releer? Solo porque había como una interferencia muy, muy pequeña, pero que me distrae un poco. ¿Pero lo podés releer una vez más? Dale. Es un espacio donde el tiempo corre y no. Hay un reloj detenido, al fondo una llave de algo que gotea. Se escucha una radio mal sintonizada. Huele a un día cotidiano, a un día cualquiera. Hay una puerta abierta, una luz tenue, el cuarto de un niño, pero este es un ambiente que se ha de sentir frío, emocionalmente frío. Tiene que dar esa sensación. Bien. Eso. Bien. Ale, vos te dedicás a la escritura, te dedicás al arte escénico. Contame un poquito así de dónde venís brevemente.
Yo me dedico a vivir la vida. No, yo soy estudiante de antropología, soy diseñadora gráfica, eh, estoy descubriendo en mí un montón de cosas, por eso te digo que me estoy dedicando a vivir la vida. Estoy haciendo clown y estoy desde que yo soy colombiana, desde que me vine acá. En mi vida en Colombia era ajena, era de todos menos mía, y acá estoy descubriendo que había un montón de universos y un montón de cosas allá adentro que estoy recién yo misma conociendo. Entonces, eso. Bien, hermoso, está buenísimo, Eso, Ale. eso. Pero por las, digamos que la escritura más práctica es la antropología. Bien, igual todo ese recorrido, todo lo que contaste es súper nutritivo para la escritura. Así que buenísimo. Bien, sobre lo que escribiste, está muy bien. Esto no voy a hacer una evaluación de bien o mal. Todo lo que leamos va a ser justamente para sí empezar a pensar qué pasa con esas descripciones o esas primeras didascalias, ¿sí? Está muy bien el espacio y hay cierta, como lo habrán notado, como cierta poesía, ¿sí? Al describirlo al espacio. Por ejemplo, huele a un día cualquiera. Esa frase muy bella, muy poética, lo que hace es dejar, ¿sí? Abierta la posibilidad a cualquier aroma o a cualquier olor, ¿sí? Entonces, uno dirá, está bien, está mal, no está ni bien ni mal, pero es importante que sepan que deja abierta esa posibilidad, este texto, a que ese espacio huela a cualquier lugar. Lo mismo, algo que pasa al principio, ella no expresa en qué lugar sucede. Ella dice que sucede en un espacio. Ese espacio puede ser parte de una casa, porque habla de la habitación de un niño, o puede ser un espacio más onírico, ¿sí? Porque hay una puerta abierta, un cuarto, pero pareciera que son, digamos, si yo empiezo a imaginar el lugar que ella está contando, veo como un espacio todo a negro y veo como un cuarto al costado, una puerta, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si ustedes se vuelven un poquitito más poéticos y más abstractos o abstractas, no está ni bien ni mal, pero a los ojos del lector que no tiene yo ahora le puedo preguntar a Ale, Ale, ¿qué era? Aparte de una casa, era es un sueño, es un balcón, ¿dónde está sucediendo esto? Pero si yo no, sí, claro, si yo no la tengo a Ale a mano, no tengo a la autora, ¿sí? Lo que voy a imaginar tiene que ver con lo que está en el papel. Por eso les digo, cuando ustedes... Sí, Ale, dime. Creería que es parte de mi intención que esté así de abierto porque estamos tocando, pues porque es un tema que estoy pensando en tocar infancias. Entonces, un día cotidiano puede ser un día cotidiano en Colombia y los olores son, te digo, un pescado que se está fritando, un olor a tamal, un olor a chocolate, ¿sí? O un día cotidiano en Buenos Aires puede ser las facturas, ¿no? Puede ser el mate, puede ser otra cosa. O vamos a Japón y un día cotidiano de mi infancia cotidiana puede ser, no sé, el olor a arroz, ¿no? O los olores que son más propios de ese espacio. Entonces, si bien no lo pensé, o sea, me parece que es algo que yo he visto obras de teatro leer, he leído muy pocas, pero lo que me llama la atención es como los espacios que de alguna forma son abiertos, ¿sí? A que vos puedas como, no sé, como jugar, o sea, a que vos puedas adaptarte a ellos, ¿sí? No necesariamente tiene que ser mis olores cotidianos porque tus olores cotidianos son otros, entonces Bien, por eso, igual, por eso estaba perdón, Ale, porque no voy a llegar a terminar el abrir. ejercicio. Perdón, ahora seguimos, no voy a llegar a terminar el ejercicio y me va a quedar por la mitad, Está sino. bien.
Pero yo entiendo lo que dice Alejandra, es súper interesante el debate, porque es verdad. Ahora, lo que nosotros escribimos en principio es una primera historia, y ya les decía, estamos trabajando una estética desde una estructura dramática más convencional. Si ustedes leyeran, por ejemplo, no sé, Sarah Kane, digo, no tiene esta estructura o este caminito que estamos haciendo, pero como en todas las disciplinas es interesante arrancar por una estructura más clásica o más convencional para después poder romperla, porque eso es lo que hace el arte, ¿no? El arte rompe un poco estructuras previas establecidas. A lo largo de la historia del arte podemos ver eso, y con los textos dramáticos pasa lo mismo. Lo que sí, esta historia, en principio, ¿sí?, lo que estaríamos buscando es que sea particular. Quiero decir, porque estos personajes van a estar en el presente, en un lugar, y no es lo mismo que estén oliendo, ¿no?, quizás a un pescado frito, que, como vos decías, que a la media luna, ¿no? Porque a mí ya esos dos mundos que generaste ya me generan mucho interés, pero después cuando tenga que construir como actriz o como directora, ¿sí?, es importante saber en dónde ocurre. Y con esto quiero decir, Ale puede escribir que esta historia transcurre en Colombia, ¿sí? Y entonces arma todo este mundo de infancias en función a una infancia en Colombia, lo que no quita que deje abierta la posibilidad desde el texto para que en todos los países de Latinoamérica, del mundo, puedan generar esa situación. Lo que sí es interesante es que la primera obra, ¿sí?, la obra en sí va a tener un personaje, que no va a ser cualquier personaje, porque si es cualquier personaje empieza a perder identidad, ¿sí? Ese personaje sí tiene un espacio, o sea, a ver, ¿existe la forma de que vos escribas un personaje que puede ser en cualquier espacio y que puede ser cualquier personaje? Sí, claro, porque estamos atravesados por la posvanguardia y la posmodernidad y el teatro postdramático y un montón de convenciones y géneros que nos modificaron a los escritores. Lo que estamos buscando ahora es en principio escribir una primera historia, ¿sí?, que sí tenga un recorrido, para que ese personaje pueda tener un objetivo, pueda tener una identidad y ese espacio también. Perdón que te corté, Ale, les voy a dar como un poquitito de tiempo nada más porque, para que podamos llegar en este ejercicio hasta el final. ¿Sí? Bien, leo entonces un espacio más. Adriana, vos tenías un espacio también, ¿verdad? Hola, sí, tengo un espacio, pero está muy desordenado. No importa, pero Porque no fue lo como una tomen... lluvia de ideas que tendría que organizar. Te lo Sí, dime. cuento. En Sí, realidad puse, ¿no? La sí, vieja casa de playa en el balneario. El moho en las paredes, algunas tejas rotas. La casa casi no se ve por los pastizales. Las enredaderas invasivas cubren los muros. Me tengo que entender la letra. Algunas macetas con plantas secas, un jardín desolado, las rejas cubiertas por herrumbre, la puerta quemada por el sol. Apenas se escuchan los pájaros, tampoco se escuchan los niños. bien. Bien, está muy bien, Adri, no está desordenado. Está muy bien, ¿sí? Porque es justamente lo que les pedí, que sea una escritura más automática, ¿sí? No, yo te digo, Adri, la estoy conociendo ahora, soy así de confianzuda. Pero está muy bien en este sentido. Después le vas a hacer las correcciones. Quizás después digas, che, mucha información para describir una casa o qué sé yo. Después lo podés ir como acortando, limitando, corrigiendo, modificando o incluso hasta extendiendo, ¿no? Porque en la historia del teatro tenemos un Tennessee Williams que, que nos dice en detalle lo que quiere en la escenografía. Pero digo, está muy bien como para pensar que yo te escucho hablar y ya empiezo a hacer el recorrido de lo que veo, ¿sí? Y lo veo, y no lo veo arriba de un escenario en principio, y está bien que no lo vea arriba de un escenario, porque es un fragmento de la realidad que después se representa escénicamente. Pero en el comienzo yo veo esa playa, veo esa casa que ha sido, ¿no?, de una manera y ahora está venida a menos, en esas plantas secas, o sea, ya aparece en esas plantas secas, en esa puerta
modificada por el sol, una historia, un recorrido que ya en mi mundo empiezo a imaginar. Y como decía, leo esta didascalia de Adriana y en principio se me arma un espacio real. Ahora, cuando yo lo vaya a representar como directora en un futuro, es lo primero que el público ve, ¿no? Se siente y ve la playa. Después, bueno, cada director se romperá la cabeza de decir cómo construye una playa en el Portón de Sánchez o en el San Martín, digo. Pero digo, veo una playa y veo esa casa y ya empiezo como espectador a imaginar. O sea, esto mismo que hago como lector, también lo voy a hacer como espectador. Y la primera didascalia lo que hace, o sea, esa primera acotación de descripción de espacio, es mostrarnos lo que después va a ver el espectador. ¿Sí? Entonces está muy bien, porque todas esa historia que le fuiste haciendo a la casa ya me va contando que ahí ya hay como un primer conflicto con ese espacio, ¿no? Recordemos que el conflicto puede ser con el espacio, con el otro, con uno mismo, y ya el espacio en sí mismo presenta conflicto. Hay como una dejadez, ¿no? Como algo que no se está sosteniendo. O alguien que no lo está cuidando, o alguien que lo está descuidando, ¿no? Empieza a aparecer como todo el imaginario sobre ese lugar. ¿Qué playa imaginaste, Adri? ¿Era una playa específica o cualquiera? Es acá donde yo vivo, en Parque del Plata, Canelones, Uruguay, un balneario. Bien, bien, muy bien. Hay que ir a conocer. Entonces, Bueno, cuando gusten. bien, hermoso. Es interesante y también es re lindo esto que decís, ¿no? Como una playa que tenés cerca. Está bueno escribir sobre lo que uno conoce cuando uno empieza a escribir, ¿sí? Porque les decía, uno en principio trabaja sobre uno mismo, ¿sí? Bien, está muy bien ese espacio. Vamos a continuar. Tengo tiempo para un ejemplo más. No sé si Orlando creo que Gracias. no, gracias a vos, Adri. No sé si Orlando, bueno, o Magdalena, Hola, veo que hay ¿me una. escuchan? Sí. La dejo a Magdalena entonces. Sí, No, bueno. no, como quieran, como quieran. No hay problema. Como quiera, porque yo en realidad estaba aplaudiendo, pero, Ah, muy bien. Bien, pero entonces. bueno, claro, por los que se animaban, como yo no me animaba, Bien, pero después bueno, igual por ahí te hago leer, entonces, si llego. dale. Magda, ¿querés leer el espacio? Bueno, sí. Ok. Yo lo siento un poco simple. La verdad es que tengo mucho de no escribir, así que estudio actuación. Así que, Sí. ok. Escribí lo siguiente. Apartamento de un ambiente. El frío de las 6 de la tarde entra por la ventana y se escuchan las campanadas de la iglesia de lejos. Poca luz, dibujos de niños pegados en la pared. Un colchón vacío recostado verticalmente en una esquina y un par de cajas llenas de polvo en el piso de la entrada. Al centro de la habitación hay un piano viejo y un par de libros en el piso, y al lado de estos hay 2 tazas de café, una llena y una a la mitad, una cinta métrica y un cuaderno. Bien, excelente. Bien, algún profesor le dirá, no se va a ver si está llena o si está vacía. Yo te digo, está muy bien esa descripción. Sí, hay profesores que dicen, no se ve de la fila 40, pero la realidad es que ya cuenta un espacio, cuenta que alguien estuvo o está en algún momento tomando un café. Es interesante como esos objetos dispersos, ¿no? Y esto que yo les decía de no hagan un living, no es porque no pudieran hacer un living, porque este living que plantea Magda pareciera, ¿no?, ya generar una situación de extrañamiento, porque hay un piano, hay un colchón contra una pared, ¿no? Empieza como a no ser un living, ¿no? Empieza a ser como un espacio en donde una habitación, un cuarto, empieza a ser como un espacio que ya empieza a tener sus propias contradicciones. Y bueno, se escucha una iglesia de lejos, quizás esa iglesia que se escucha de lejos en algún momento vuelva a repercutir. Porque esto también es importante. Cuando se escucha una iglesia de lejos, ¿no? No sabe por qué, por ahí porque la escuchó, porque le trajo algún recuerdo, porque por ahí en ese espacio
pero seguramente a lo largo del texto pueda recuperar ese dato, ¿no? Y entonces se transforma en un leitmotiv esas campanadas. Bien, estoy yendo muy rápido porque tenemos poco tiempo, Sí, pero sí, sí. están excelentes los 3 lugares. Voy a, no voy a llegar, ya me doy cuenta. Voy al segundo punto del ejercicio, que es describir en 2 minutos un personaje así en presente y desde los sentidos, cómo huele, cómo se ve, en detalle, ¿sí? Describir un personaje que sea propio de ese espacio, ¿sí? Un personaje, quiero decir, si estoy en un colegio, un personaje propio de ese espacio es una maestra, ¿sí? Un personaje no propio de ese espacio sería un extraterrestre. Voy a pensar un personaje que sea propio de este mundo, que yo veo el mundo y hace juego, ¿sí? Que no me hace ruido para nada ver a ese personaje en este lugar, ¿sí? Ya sea por estética, por algo de ese universo que estoy contando, que se configura, que no contrasta, ¿sí? Esto es, ya les digo, es parte de un ejercicio. Después ustedes por ahí no les sirva para lo que quieren escribir, pero ahora respetemos la consigna. Les doy 2 minutos y así, escritura automática, descripción de espacio. Vamos a seguir con la historia de Magda, con la historia de Adriana y con la historia de Ale en principio, ¿sí? 2 minutos y describen ese primer personaje que haga juego. Si tienen dudas pueden prender el mic o escribirme. Bueno, basta para mí, basta para todos. Vamos a ir hasta ahí. Obviamente después, si quieren, pueden continuar. Bien. Adri, ¿te animás a leer este personaje, lo que hayas llegado a escribir de esta descripción de personaje? No me dio tiempo, no No. se me ocurrió, pero no, puse solo 2 líneas, ¿está? Puse en la ventana la imagen de ella, solo su silueta encorvada, sus manos arrugadas, y quedé ahí. No me dio. Bueno, pero es un montón. 2 minutos es muy poquito. Sí, es muy poquito, es muy poquito. Esto es 8 o 10 minutos con mate, ¿no? Pero bueno, lo estoy diciendo rápido para que les quede como herramienta. Pero está muy bien, ¿no? Porque además es propio de ese espacio, esa imagen en la ventana, ¿no? También con un tiempo transcurrido, que lo vemos en la mano, por ahí quizás todavía no se termina de configurar. Algo que pasa es que uno a veces no quiere adelantar, ¿no? Como que por ahí ya lo tiene en la cabeza, pero no quiere adelantar quién es. De todas maneras, Es que es yo no tenía nada en la cabeza. Ah, claro, no. Digo porque a veces lo que pasa es que me dicen, no, en realidad es una señora que vive ahí, pero yo no quiero que se vea que es una señora, quiero que se vea una silueta. Bueno, eso es parte de la apuesta, ¿no? En la descripción de personaje decimos quién es, pero igualmente, así como lo describiste, está muy bien, porque además con 2 minutos, pero sí está seguida la consigna de que ella es un personaje que es propio, ¿no? Es un personaje que está como en... yo lo veo medio en sombra, no sé si fue la idea, ¿no? Con sus manos también, como que así como a esa casa le ha pasado un tiempo al personaje también. Es una mujer, ¿verdad? Sí, es una mujer. Y no se termina de ver muy bien su rostro. No. Bien, es interesante, puede ser una mujer que vive ahí, puede ser una mujer de ese mismo pueblo, de esa misma playa, puede ser un fantasma, después veremos cómo se Está buena la termina. idea de fantasma, está ¿Te buena. gustó, Adri? ¿Te gustó? Ah, sí, me gustó. Bien, puede ser distintas cosas, pero lo que fue importante es que Adriana se dejó llevar por esa primera imagen, ¿sí? Bien, ahora vamos a continuar. Magda, tu Muchas descripción de gracias. personaje. No, a vos, Adri. Magda, tu descripción de personaje. Ahí voy. Em, bueno, escribí poco también. Isabel, 18, Sí. entre paréntesis, 18 años, está parada al lado de la puerta de entrada. Lleva puesto un vestido negro hasta las rodillas y se toca con nervios el estómago. Mueve el pie contra el piso y respira con dificultad. Bien, bien, está bien. Está muy bien, es parte de ese espacio, creo que también por una cuestión de la edad, ¿no? Como que hay algo,
Había algo con la infancia también en tu imagen, ¿verdad, Magda? En la imagen de Sí, espacio. habían dibujos pegados de niños en las paredes. Bien, y si bien 18 es una mujer ya, digamos, hay algo como en el pie, en los nervios, que nada, se me configura que pertenece un poco a ese espacio, ¿no? Quizás, o bueno, después veremos hacia dónde va. Ujú. Bien, y Ale, ¿tenés ganas de compartirnos tu primer personaje? Dale. Es una niña de más o menos unos 11, 12 años que está en pijama, perdón, que está en uniforme recién volvido del cole, tiene la cara manchada de lágrimas y en su cuerpo hay inscrita mucha tristeza. Bien, bien, Eso. hermoso. Ya, esto que hablábamos, el personaje ya aparece con un conflicto consigo mismo, ¿sí? Aparece un personaje que ya tiene un conflicto en sí mismo, algo le sucedió. Entonces, ¿qué genera? Ya su primera imagen que vemos conmovida, la vemos que ha llorado, que está llorando. En esa primera imagen ya aparece un conflicto consigo mismo. ¿Por qué les marco todo esto? Porque ya en la imagen uno empieza justamente a imaginar. Porque recuerden que el espectador todo el tiempo está activo, tratando de pensar sobre eso que ve, qué es lo que está pasando. Entonces, es interesante, ¿no? Ya empieza a aparecer, como aparecía en la casa de Adriana, un conflicto con ese espacio que pareciera estar como dejado o abandonado. Acá también una niña, ¿es una niña o un niño? Perdón, Ale. Es una niña. Es una niña, es una Es una niña niña, es una niña. de 11 años, ¿sí? Ya una preadolescencia que presenta un conflicto consigo misma. Bien, segundo, son 4 puntos. Segunda parte, vamos a describir un personaje que sea completamente ajeno a ese espacio, ¿sí? Que realmente me haga ruido en ese espacio. Quiero decir, si acá aparece, no sé, un astronauta, digo, bueno, puede ser, es una casa de una directora de teatro, puede ser que haya una persona vestida de astronauta. Ahora, no es lo más natural del mundo entrar a un living y que haya un astronauta, ¿sí? Entonces digo, fíjense, un personaje que contraste con el personaje que ya crearon y con ese espacio. Y describen en 2 o 3 renglones, ¿sí?, a ese personaje que contraste con el personaje que crearon y con el espacio que crearon, que justamente genere como un choque, que no me haga, no los pueda combinar, o visualmente no entienda qué hace ese personaje ahí. Bien, 3 minutos para esto, me silencio, cualquier duda, prenden el mic o me escriben. Bueno, ahí permití un poco más de tiempo para que Adri no se me quede por la mitad. Bien, Magda, ¿querés arrancar vos con este segundo personaje? Sí, sí, sí. Solo que yo no me fui totalmente a lo contrario, creo. ¿No te fuiste? No me nació lo contrario, me salió esto, así que no sé. A ver. Pero bueno. Ernesto, 46 años, se encuentra sentado frente al piano, anotando en unas partituras. Está vestido con ropa de ejercicio y descalzo. En la cabeza tiene un peluquín afro de colores y en la cara tiene rastros de pintura. Sonríe concentrado y totalmente relajado. Bien, bien, muy interesante este segundo personaje, Maeda. Sí, genera contraste en principio porque Por la edad. es adulto, digamos, es un hombre muy particular porque tiene ropa deportiva, o sea, está tocando el piano con ropa deportiva y en patas, ya empieza a generar, ¿no? Descalzo, empieza a generar un montón de preguntas sobre el personaje, que es interesante. ¿Por qué? Porque cuando el personaje presenta preguntas, lo que tengo es toda la obra para contestarlas, ¿sí? Y esto está muy bueno en general. Digo, tiene como un look muy particular, ¿no? Frente a esta joven
que no presentaba como grandes particularidades tampoco. Sí podría ser o sea, no está cumplida la consigna en el sentido de que no es contrario al espacio de una persona que está sentada en el piano, pero al estar en ropa deportiva, medio de maquillado, hay algo que genera también un extrañamiento, ¿sí? Cuando hablo de un extrañamiento, hablo de un extrañamiento en función de una situación cotidiana, ¿sí? De un piano en general, ¿sí? Como algo más arquetípico. Bien, está muy bien, Magda, bien. Ale, ¿tenés ganas de contarnos este segundo personaje? Dale, aunque no lo hice contrastante en cuanto a otras formas de contraste. No genera extrañamiento. No hay problema. Una No hay mujer problema. despeinada con el maquillaje corrido. Sí, no voy a seguir opinando, ni voy a callar al opinólogo. Una mujer despeinada con el maquillaje corrido, vestida hegemónicamente, es como debe, eso es lo coloqué entre comillas, como se debe vestir una mujer. En su cuerpo y rostro hay una actitud altanera y soberbia y demandante. Hay una actitud soberbia, altanera y demandante. Eso. Bien, buenísimo. No, Ale, no calles la opinión, pero sí tu crítica. Pero está muy bien lo que venís escribiendo. Yo, las cosas que digo, las estoy tomando a las tres de ejemplo, más que nada para ver cosas técnicas, ¿sí? Pero la realidad es que si estuviésemos en un taller, digo, trabajaríamos más libremente. Ahora estamos trabajando con una consigna muy acotada, ¿no? Generando como una situación muy particular. Por eso también entiendo que quizás, nada, se vayan a generar el personaje que les vaya surgiendo en este momento. Está muy bien igual como contraste, porque bueno, es un arquetipo de un deber ser, ¿sí? Trabaja justamente nada, genera contraste también en cuanto a su actitud, ¿sí? Y bueno, y un espacio que no está tan, que está medio desdelimitado con otro personaje que también es más desdelimitado, con un personaje que está justamente continuando un arquetipo, sosteniendo el deber ser, digamos, ya genera cierto contraste, ¿sí? Después en las correcciones veremos. Digo, esto recuerden que es simplemente un ejercicio como herramienta. Ustedes lo pueden modificar después a su gusto, ¿sí? Bien, está perfecto, Ale. Adri. Hola, bueno. Carlos, joven de unos 30 años, rubio, alto, bien parecido, vestido con ropa casual, estaciona su auto deportivo frente a la vieja casa. Consulta el celular, trae una carpeta con papeles, una llave y retira el cartel de remate. Bien, está muy bien. Vamos a porque ahora apareció un cartel de remate. Está muy, está muy bien, está muy bien. Esto es lindo, por eso les hablaba que escribir es corregir. Porque en la próxima escritura, Adri vuelve y ya en Y tengo que poner el cartel de remate. Tiene que poner, claro, porque estoy viendo y de pronto aparece el cartel de remate. No, está perfecto y está muy bien, ¿no? Es como, porque es como en ese espacio, ¿no? Como antiguo, como de otro momento, con un personaje de otro momento, aparece un personaje completamente posmoderno, tecnológico, con su celular, con un yuppie, ¿no? Que viene con toda la ciudad encima. Nada, genera este choque. Yo les pido que sea un personaje contrastante, justamente porque a veces esto ya empieza a generar un conflicto, ¿no? O sea, Adri ya fue un pasito más y no solo describió personajes, sino también describió la acción del personaje, con lo cual, ya con esa primera descripción de acción del personaje, yo ya empiezo a imaginar. Y ya armo una historia. Esta casa estaba en venta y se vendió, ¿sí? Con esta primera acción, ¿no? Yo creo que va un poquito más allá de la venta. Se remató porque no se llegó a un acuerdo de sucesión o no tenía herederos.
Ahí va. Ah, mira, de una vuelta más. Desconozco el negocio inmobiliario. Pero además ya se me ocurrió hasta el título, te digo. No, Adri, pero ya la estamos terminando de escribir. Está muy bien, está muy, muy bien. Ya la vendió, ya hay etiquetas y todo para la obra. Hay tickets, tal cual. Hay tickets prevendidos, hay preventa. Hermoso. Bien. Me quedan unos minutos, ¿sí? Y les voy a pasar la última parte del ejercicio, que espero poder llegar a leer aunque sea uno, y si no, lo veremos más adelante. Mientras ustedes escriben esta última parte, yo les voy a dejar mis datos para que si quieren, digamos, compartir lo que escribieron aquellos que no tuvieron posibilidad de compartirlo con sus compañeros y conmigo, y también para que, nada, estar disponible para dudas, consultas o lo que sea que necesiten en este tiempo, o bueno, lo que quieran, que estén conectados y que podamos seguir en contacto y realizando un intercambio. La última parte del ejercicio es, y en esto, esta es la consigna, podrán romperla porque para eso están las reglas, pero si pueden traten de seguirla, que tiene que ver con escribir un diálogo entre estos dos personajes en el cual no digan quiénes son, no se presenten, o sea, no digan, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto, yo soy Ernestina, ¿qué tal? Bla, bla, bla. No digan quiénes son, ¿sí? No pregunten quiénes son, ¿sí? En donde el diálogo se establezca, comience. Y me estoy olvidando de una cuestión en la consigna, es que los personajes no se conocen, ¿sí? Si ustedes querían que se conozcan, después pueden modificar, pero tratemos de, para seguir la consigna, que los personajes no se conocen, que no pueden decir dónde están ni quiénes son, y traten de este tiempito que nos queda, dedicarse más que nada a escribir el diálogo y no tanto a las acciones de modo o de, que si las ponen, que sea por favor entre paréntesis, pero más que nada a este diálogo. No dejen de escribir durante estos 4 minutos que nos quedan, ¿sí? No se pongan tan racionales, escriban, no importa lo que sale. Recuerden que después se corrige esto, ¿sí? Bien, 4 minutos entonces para escribir un diálogo entre estos dos personajes que no se conocen, no van a decir ni quiénes son ni dónde están, y tampoco se presentan, ¿sí? Bien, 4 minutos para eso, si tienen dudas por chat o por acá, y yo mientras les voy dejando también mis datos para que puedan comunicarse por si tienen dudas o por lo que sea, o por lo que sea, no, me hablaban por el chat, por eso, por lo que sea que necesiten me pueden hablar por el chat o por prender el micrófono y consultar. Bien, últimos 4 minutitos para escribir el diálogo, ¿sí? Me olvidé de algo muy importante. Fíjense si pueden que los personajes tengan algún tipo de objetivo, ¿sí? Ahora igual lo dije tarde, así que si no lo logran incorporar, no importa, ¿sí? Era algo muy importante que me olvidé decir. Bien, si no sucede, no hay problema. Sigan, que tenemos un ratito más. Me dicen que nos podemos extender unos minutitos más hasta terminar el ejercicio, así que buenísimo. Bien, 3 minutos más entonces para el diálogo. Bien, muy bien. Vamos a ir hasta acá con el diálogo. Entonces, Adri, ¿querés empezar? Sí, es medio delirante. Mejor todavía. No sé, no lo terminé, pero bueno. Mira, entre tu Te leo humor, el diálogo. entre tu buen humor, que tenés la playa cerca y que ya tenemos casi la obra terminada, mira, me voy en cualquier momento a visitarte Uruguay. Ay, dale, genial, me encanta. Decime, Bueno, Adri. leo. No sé si me entiendo la letra. Ya le dije que dejaría la casa cuando me muera, pero ya está muerta. Pero todavía estoy aquí, y si vino a vivir aquí, es problema suyo. A mí me faltan algunas cosas que cumplir antes de partir definitivamente.
¿Qué cosas? Es problema mío. Y si usted se queda en mi casa, conviviremos. ¿Se entendió? No te escucho, no te escucho. Estaba silenciada. Si podrías leerlo una vez más, porque ya estaba pensando en la devolución y me adelanté y no pude escuchar el final. ¿Podés leerlo de nuevo todo? Sí, estaba muy desordenado, por supuesto, ¿no? Está Te perfecto. leo. Ya le dije que dejaría la casa cuando me muera, pero ya está muerta. Pero todavía estoy aquí. Y si vino a vivir aquí, es problema suyo. A mí me faltan algunas cosas que cumplir antes de partir definitivamente. ¿Y qué cosas le faltan? Es problema mío, así que si se queda en mi casa, conviviremos. Bien, bien, hermoso, Adri, me gusta mucho. Me sirve mucho también para reflexionar un poco sobre algo que es muy importante, que tiene que ver con generar misterio, ¿sí? En todas las obras, no solo en esta obra que se está trabajando justamente sobre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos antes es que el espectador, ¿sí? Y la espectadora, ¿sí? El público en general, y tanto el que observa teatro como el que lee teatro, es un espectador, un público activo, ¿sí? Entonces, siempre va a ir imaginando sobre lo que ve y lo que escucha, y es importante que esa imaginación esté activa. ¿Por qué? Porque si el espectador claramente entiende todo de antemano, ¿sí? El espectador, la espectadora entiende todo de antemano, lo que hace es empezar a concluir, cierra la historia, ¿sí? Dice, esto es esto, y cierra, ¿no? Entonces, yo le diría, está muy bien el texto que escribió Adri, yo le voy a decir algunas estrategias para generar un poquitito más de misterio, suspenso y justamente que el conflicto se retarde un poco, ¿sí? Que no aparezca así como en el primer momento del diálogo. Sabés que yo no lo tomé como el primer momento, lo tomé ya sobre la marcha, no es de primer momento. No, empieza, no me sale ahora la palabra, pero empieza ya en la mitad del conflicto, porque ya ellos ya discutieron sobre, sí. sobre esto, y evidentemente se conocen, él ya ha venido. Lo que está muy bueno, dice Orlando. Orlando, yo Sí, hoy, está bueno. antes de irme, quiero charlar con Orlando, porque fue muy participativo. Bien, Gracias, está, Orlando. está muy bueno, sí, muy bien. Yo simplemente, por eso les digo, a ver, como lo digo en mis talleres, yo doy herramientas, pero la obra es de ustedes. O sea, muchas veces me pasa con estudiantes cuando hacemos obra completa, acá en la UP doy dramaturgia y en todo el cuatrimestre hacemos una obra completa, que a veces uno, digamos, yo les sugiero esto, les sugiero el otro, pero van hacia donde quieren. Y está muy bien también, porque la obra es de ustedes, ¿sí? Yo les digo algunas estrategias para realentar. ¿Qué pasaría si, aunque ellos ya saben que ella está muerta y no, el público no se entera todavía? ¿No? Entonces, ya le dije que no me voy a ir. ¿Cómo es la primera frase, Adri? Ya le dije que dejaría la casa cuando me muera, pero ya está muerta. Bien, ya le dije que iba a dejar la casa, pero ¿cuándo? ¿Sí? No importa si ellos ya tienen la información, pero está bueno que nosotros por ahí nos enteremos más tarde, o que él ni siquiera sepa que ella está muerta todavía. ¿Para qué? Para que él se entere con el público, ¿no? Eso Está también bueno. es interesante, que él estuvo hablando toda una primera escena con una mujer y en un momento viene un señor que es el señor de limpieza y le dice, no, mira, acá no, la señora de acá se murió hace 20 años, que una señora así, así, pero es Elsa que falleció, se metió en el mar un día y no la vimos más. O sea, incluso puede ser que después no esté muerta, o sea, bla, 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 se abren líneas, Está ¿no? bueno. Se abren líneas de acción. Pero digo, no es mejor. Lo que estamos haciendo es un procedimiento para retrasar,
¿sí? Yo tomo de lo que dice Adri, justamente, incluso desde su mismo texto, para retrasar un poco el conflicto. Lo mismo, después cuando va avanzando, ¿lo podés leer de nuevo, Adri? Sí, todo, Después de estos dos textos que... pero ya está muerta, pero todavía estoy aquí. Y si vino a vivir aquí es problema suyo. A mí me faltan algunas cosas que cumplir antes de partir definitivamente, porque vos dijiste que había que buscar un objetivo, y ella tiene un Exacto. objetivo Está para muy ir. bien. Usted me tiene que dar tiempo porque yo tengo que acomodar algunas cosas. ¿Pero qué cosas? Bueno, yo no les voy a estar... Ahí ya empieza a ver, sí, un conflicto. ¿Por qué? Porque ella ya tiene un objetivo. Como aparece objetivo en ella, aparece también, se contraponen, se hacen las famosas fuerzas que se oponen, ¿sí? Y empiezan a debatir, a discutir. Esto, en algún momento, si este diálogo continúa, alguno tiene que ceder, ¿sí? O esto va a explotar. Quiero decir, alguno de los dos quizás puede modificar su objetivo. Bueno, ¿sabe qué? ¿Por qué no se siente y charlemos un rato? ¿Por qué usted está tan obsesionado con esta casa? No, señora, pero usted, ¿no? Y quizás el diálogo va bajando un poco. Lo que es interesante es que durante todo lo que dure esa escena puedan desplegar bien este vínculo y esta presentación de personajes, porque muchas veces la primera escena suele ser un poco eso, ¿no? Como un poco una presentación de personajes. Está muy bien el diálogo, está muy bien la escena y está muy bien que en esa pequeña, en ese pequeño acto ella ya haya mencionado que quiere, pero no del todo. No es que le dice, no, yo para irme de acá necesito hacer un ritual, bla, bla, bla. No. Porque él le dice, ¿qué cosas? Y ella dice, es problema mío. Exacto. ¿No? Esto que les Sí. digo, va callando, o sea, ¿y qué pasa con el espectador? Bueno, pero ¿qué quiere hacer esta mujer con la casa? ¿No? Bien, entonces, nada, son cuestiones, lo estamos viendo también muy rápido, pero que yo les sugiero para que justamente se ralentice todo lo que tiene que ver con el conflicto, ¿sí? Y podamos generar preguntas. Todo lo que vamos haciendo va generando preguntas. Después el grave problema que tiene el escritor es responderlas, ¿no? Pero en principio ya empiezan a aparecer las preguntas. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué van a hacer sobre la casa? ¿Qué es lo que ella tiene que hacer sobre la casa? ¿No? ¿Quién va a ganar esta disputa? Ya uno empieza a imaginar. Y yo, que soy romántica, digo, ay, yo quiero que se enamoren, ¿no? Digo, como cada uno va armando su propia aventura. Bien, Adri, está perfecto, ¿sí? Hasta Muchas ahí gracias. vamos. Gracias a vos por compartir y animarte a compartir. Vamos con Ale. Ale, ¿te animás? Dale. Me animo. Bien. En tono agresivo y frustrada. Mira, piba, no sé quién soy. Llegué acá siendo un alma, un ser libre, así como vos. Y día tras día, en lo cotidiano, eso que era, se perdió. Y entonces, así como yo lo hice, porque me tocó, porque se me impuso, te la bancás. Le da una cachetada a la niña y sale de la habitación, cerrando la puerta agresivamente tras de ella. La niña se queda en la habitación llorando. Aparece algo en la habitación que representa un personaje interno de la niña. Le acaricia una parte que representa la alegría. Le dice a la niña, acariciándole la cabeza, mira, esto fue demasiado. Me voy y hasta ahí quedé porque todavía no supe Bien, hermoso, dónde ir. Ale. Hermoso. Bien, ya empieza a haber alegoría. Bueno, veíamos desde el comienzo, ¿sí? Que el texto tiene un bagaje más onírico, más abstracto, ¿sí? Por eso decíamos que vamos a ver en el trabajo de Ale, digamos, si continuásemos con el taller, veríamos cómo va tomando una propia lógica, que no implica que no tiene lógica, que va a tener su propia lógica relacionada a la poesía, a la metáfora, a la alegoría, a estos personajes que quizás no son humanos, ¿sí? O quizás son ¿Puedo decir parte. algo? Sí, Ale, sí. Estaba pensando en esto que es como
estoy tratando como de ir hacia los mundos internos, que de alguna forma se ven como afectados por esos mundos externos. Entonces, como no sé, como eso, por ejemplo, que estoy tratando como de relatar, es parte de mi historia, ¿sí? Es parte de una realidad interna, ¿sí? Pero que es una realidad interna que no solamente es mía, sino que es muy seguramente de muchos otros, pero no solamente eso, que ha implicado también un ir y venir con un diálogo con muchos otros dentro del mismo mundo, acá como normal, normalizada, ¿sí? Es como estoy tratando como de pensar en esto, en este tema de cómo retratar, cómo mostrar o cómo compartir lo que sucede, no solamente lo que te sucede, no solamente lo que no solamente lo que parece pasar, ¿sí? Lo que parece pasar es que yo te estoy acá contando algo y vos lo estás escuchando, ¿sí? Sino cómo hablar y cómo retratar esos espacios internos, ¿sí? Esos espacios internos que están ahí y que por no ser visibles tan inmediatamente hacia un otro, ¿sí? No pierden realidad, en realidad es lo más real, ¿sí? Es como lo que realmente existe, ¿no? No todo no Sí, solamente Ale, lo cuando me demás, refiero a realismo, estoy hablando de lo que es el realismo y el naturalismo como poética. O sea, no a lo que entendemos como ok, realismo. El realismo es una poética de 1900 ok, que surge a fines de 1800, pero se establece en el 1900, que tiene, yo quizás hablo como muy desde el género y por ahí como no vemos las particularidades del género, pero el realismo y el naturalismo es un género que tiene reglas establecidas, que no tiene que ver con que la historia suceda o no, sino que visualmente se vea, digamos, y se escuche con una contigüidad en cuanto a la vida. O sea, digo, nosotros obviamente, yo estoy hablando, vos estás imaginando y estás sintiendo cosas y sobre esto podríamos hacer una obra, ¿no? Sobre tu mente y tu corazón a la vez que tu cuerpo, digamos todo esto puede suceder. Lo que yo hablo con realismo, hablo de algo que visualmente sea continuo a una situación de la vida, ¿sí? Que tiene, por eso digo, que persiga una contigüidad con la vida. No estoy diciendo que no sea realista algo, porque si no la obra de Adri tampoco sea realista para el que no cree en fantasmas o en espíritus, digamos. Pero sí persigue cierta lógica visual y sonora de la vida. Lo que digo es porque ya vos entrás en otro género que es el simbolismo, ¿sí? Que es una poética posterior, que el simbolismo justamente lo que hizo también en fines de 1800 y comienzos de 1900 es establecer, ¿no? Una mirada sobre la vida que no era una mirada realista. Por eso digo, pero no deja de ser una mirada sobre la vida e incluso puede ser biográfico, porque el biodrama también es un género. O sea, el biodrama y el teatro documento, que es cuando uno vuelca su propia historia, también es un género. Pero está muy bien, yo simplemente lo digo para que podamos visibilizar que hay diferencias en los estilos. No es que uno está bien o uno está mal, ni que uno es más verosímil que otro. Lo que sí va a perseguir es una lógica distinta, porque el espectador, aún hoy, todavía, en la mayoría de los casos, intenta buscar cierto realismo como género, ¿sí? Obviamente, digamos, el artista le interesa más otro tipo de poética, o sea, le interesa más lo performático, le interesa más lo vanguardista, le interesa más la posvanguardia también, las instalaciones, como otro tipo de poéticas teatrales, ¿sí? Pero digamos, todavía aún hoy lo que necesitamos a veces para que se sostenga un espectáculo es entretener, es tener entre, y en ese tener entre, la imagen sola a veces no sostiene, ¿sí? A un espectador una hora observando una escena, una situación dramática. Una cuestión, me parece muy interesante el texto, yo lo que te marcaría es
que vos ya ingresás un personaje nuevo antes de sacarle el jugo a los que ya tenías. Quiero decir, dentro de esa situación, niña, mujer, yo le digo mujer deber ser, ¿sí? Todavía hay un montón de juego que podrías explorar antes de meter un tercer personaje. E incluso es interesante que confundieses, tío, no tenés por qué hacerlo, es una sugerencia, que confundieses al público con ese otro personaje de la mujer de Berserk, que es la madre, es una maestra, es una imagen que está teniendo la niña, es como una amiga imaginaria, es el deber ser hecho personaje. Bien, todas esas preguntas es interesante que el espectador se las haga, no que ya el personaje entre diciendo yo soy o no soy, que puede ser. Digo, lo que te sugiero es ver cómo hacer para que ese personaje genere más duda que claridad, ¿sí? Pero no duda porque no entiendo lo que pasa, sino duda porque quiero saber más, ¿sí? Bien. Es como una percepción, y me dicen que I-20 tengo que dejar y no voy a llegar al de Magda y me va a matar. Bien, tengo que cerrarme. Tengo que cerrar I-20 en punto, ¿no, Fer? Sí, Andrés, y 20 en punto, porfa. Bien, Magda, no me odias si te dejo sin No, enviar. no, tranqui, no te preocupes. Gracias. Bueno, de hecho, mi obra que hasta ahora en cartel, por si está alguien en Buenos Aires, que está los miércoles a las 20 en Hasta Trilce, trabaja sobre esto del deber ser y tiene mucho de esto que hablaba Alejandra recién. Genera un poco, no es biográfica, pero sí genera un poco este mundo interno en un personaje, en uno de los personajes, así que nada, si les interesa también, para que vean que yo no escribo tampoco realismo, pero digo, este ejercicio es realista. ¿Cómo es tu Instagram para buscarla? Sí, mi nombre es Andrea Marrazzi, me encuentran así, y ahí les dejé mi mail para que me manden todo lo que quieran, dudas, inquietudes, si quieren compartir esto que hicimos hoy con los que no llegaron a leer. Lo que sí les pido es esto, que compartan lo que hicimos hoy, no que me manden grandes textos y obras, porque no sé si voy a poder leerlos a todos y a todas, pero si me quieren compartir este ejercicio, o quieren compartirme dudas o consultas o algo que quieran, bueno, ahí está mi mail, y me encuentran, si no, en mis redes, como Andrea Marrazzi. Hoy hay función, los que quieran ir. ¿Cómo se llama tu obra? Se llama La Marca, es una obra que escribí libro y letras, así que si quieren venir, y justamente habla de esto del deber ser, ya que estoy pasé el chivo. Y bueno, y yo les agradezco muchísimo, tanto a los que participaron, porque es re difícil hablar, ¿sí? Y a los que no. Orlando, ¿la pasaste bien? Sí, buenísimo, me encantó. Bien, bueno, espero tenerlos en contacto. Búsquenme y sigamos charlando, porque la verdad es que me interesaría saber qué surgió de este intercambio. Bueno, I-20, así que muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, espero seguir en contacto con todos y todas. Gracias. Gracias. Un abrazo.